Tome su lugar, por favor. Si me puede decir alguien en qué nos hemos quedado en esta lección, creo que ya estamos por terminar, la verdad. Levítico 19:24, unas palabras hebreas para alabanzas, ¿verdad? Que Levítico 19:24 habla de las alabanzas. Y la palabra que aparece ahí es la palabra hilú, que quiere decir en el sentido de regocijarse, una celebración de acción de gracias para la cosecha, alegre alabanza. Deuteronomio 10:21 y Nehemías 11:17 también usan una palabra que es alabanzas, pero es la palabra yadaj, que tiene que ver con venerar o rendirse culto a, con las manos extendidas intensivamente para lamentar retrocediendo las manos. Ahorita vamos a explicar un poquito eso más adelante. Salmo 27:6. Alabanzas, también hay otra palabra que es la palabra samar. De la alabanza, cante alabanzas, los salmos, adelante, hacer la música, cantar para tocar un instrumento musical. Y Mateo 21:16 es una palabra griega que es ainos, es la alabanza, un refrán, un proverbio, la alabanza, el discurso laudatorio. Y Génesis 22:5, es número uno, es que la alabanza y adoración son herramientas para acercar al hombre a Dios. Son herramientas para acercar al hombre a Dios. Mira qué hermoso, Dios busca, imagínese que Dios lo persiga, es decir, Dios busca, Dios te persigue, que es la respuesta que usted tiene que poner ahí en su cuestionario, y usted se quiere esconder, se quiere ocultar, mas sin embargo Dios lo busca. David experimentó que Dios lo persiguiera, y vea la siguiente cita, el Salmo 139, 7 al 10. Un adorador es buscado en todos lados, un adorador adora en lugar más increíble. Y hay una pregunta: ¿estás dispuesto a que Dios te busque? Y esta expresión de que Dios te busca, que Dios te persigue, es una realidad prácticamente a través de toda la Biblia. Tú ves, por ejemplo, que Dios sigue a Moisés hasta el desierto. Moisés tiene un tiempo muy significativo, porque pasa 40 años en Egipto y después de una experiencia difícil, porque él quiere hacer algo por el pueblo de Israel para liberarlos, pero el método de Moisés no es el correcto. Yo enseño aquí un principio sobre que muchos tenemos el motivo correcto, pero el método no es el correcto. Mucha gente tiene un buen motivo para trabajar, pero su método no es el correcto, entonces tiene resultados incorrectos. Mucha gente tiene un buen motivo para vivir, pero su método de vivir no es el correcto. Y lo podemos usar en toda la vida, prácticamente en las relaciones. Mucha gente se ama, se quiere, pero su método para relacionarse es incorrecto. Entonces, tienen muchísimos problemas, viven con muchos conflictos, y no es falta de amor, de aprecio, de cariño, es el método que no está funcionando bien. Entonces, Moisés tiene un método con el que Dios va a tratar y lo sigue al desierto. Acuérdese que donde Moisés tiene un encuentro con Dios es en el desierto. Moisés ahí aprende
que Dios tiene una forma o un método distinto al de Él. Dijimos cuando empezó esta lección de la alabanza y la adoración que muchos queremos a veces encajonar a Dios como si hubiera una sola manera o una sola forma de alabar y adorar a Dios. Y Dios no puede ser encajonado, Dios no puede ser encerrado. Por mucho tiempo se creía que la alabanza y la adoración a Dios con instrumentos como guitarras, batería, era totalmente inapropiado para Dios, era totalmente fuera de lugar en la iglesia de Dios. Pero en la medida que la revelación de la palabra se va ampliando, vamos entendiendo que Dios es mucho más que la forma en la que a veces interpretamos que se le debe cantar, que a Dios se le puede alabar de muchas maneras y de formas muy diversas y que no hay un patrón a seguir. Los seres humanos muchas veces el tener miedo a lo nuevo, a lo desconocido, vamos a ver en unos momentos en la siguiente lección de la restauración, el diseño de la restauración, como hay un elemento muy importante en la restauración que tiene que ver con la actualización. Restaurar tiene que ver con actualizar. Dios nos quiere actualizar. Ría conmigo, Dios me quiere actualizar. No nos gusta a los seres humanos que Dios nos actualice, no nos gusta actualizarnos. Creemos que lo que hemos hecho por 5 o 10 años es lo mejor y que no puede haber algo mejor a eso. Y nuestra lección comenzó con esa revelación del Señor Jesús a esta mujer samaritana. Le dijo: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, los formatos de que si en este monte, si en aquel, los formatos tradicionales, las formas, dijo el Señor, viene un tiempo y viene una hora que las cosas no van a ser como estamos acostumbrados a que sea. Yo no sé si para usted alabar y adorar a Dios con rap o con reggaetón le sea cómodo, no lo sé. A mí se me dificulta adorar a Dios con rap, pero yo he visto a un montón de jóvenes llorando, adorando a Dios, cantando rap. Y yo los veo y digo: ¿y yo quién soy para creer y pensar que Dios no puede ser adorado con ese estilo de música? Amén. Posiblemente las generaciones futuras tendrán otras formas de alabar y adorar a Dios distintas a las nuestras. Iglesia, no quiere decir que las nuestras eran las mejores. Solo quiere decir que son tiempos distintos a los nuestros y que son tiempos que exigen y demandan otras formas de alabar y adorar a Dios. ¿En qué sentido solamente podemos decir que algunas formas antiguas fueron mejores? En que la música o la forma de expresión musical era más compleja en el pasado que ahora. Dijimos, ahora es más sencilla, ahora no tiene tanta profundidad la música, es muy fácil. En el pasado la música era más compleja. En ese sentido podemos decir tal vez que era mejor, pero no en el sentido del espíritu. En el espíritu de la música, le dije que la música es atemporal, que la música no podemos encajonarla con la idea de que va a pasar de moda, porque la música nunca pasará de moda, porque la música es espiritual. Amén. Entonces, no perdamos de vista esto. Dios te persigue siempre para revelarse a ti de una forma que tenga que ver con el momento, tenga que ver con el plan de Dios, y las expresiones que nosotros tenemos serán acordes a esos momentos. Tú ves, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la escritura que María tomó el pandero y comenzó a guiar al pueblo en alabanza y adoración a Dios. El famoso cántico de Moisés o cántico de María no era más que la forma en la que Moisés había entendido que el llamado de Dios para Israel era para que adoraran y alabaran a Dios en el desierto, un lugar donde previamente Moisés tuvo que aprender a hacerlo.
Cuando él hablaba con Faraón, le decía eso a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, para que me alaben y me adoren en el desierto. Moisés ya había tenido esa experiencia con Dios y quería que el pueblo experimentara esto también. Amén. Entonces, como la alabanza y la adoración como herramientas fundamentales para que Dios se acerque al hombre, mucho de ello tiene que ver con el anhelo y el deseo de Dios de tratar con nosotros. Cuando David le decía a Dios que lo quebrantara, cuando David le decía a Dios que quebrantara su corazón. La palabra quebrantar en hebreo quiere decir matar. Si es necesario, me puedes matar, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Son expresiones muy fuertes. A veces nosotros cantamos: quebrántame, transfórmame, y bueno, usamos en muchas canciones la palabra quebrantamiento, pero muchas veces no sabemos la profundidad. Tú le estás diciendo a Dios: Dios, puedes hacer conmigo lo que quieras, me puedes matar si quieres, que era la idea que existía en el esclavo cuando le servía a su amo. El esclavo sabía que su vida estaba en un hilo, que en cualquier momento el amo podía decidir matarlo y no pasaba nada. Por eso cuando Pablo escribe su carta a los romanos y le dice siervo y esclavo de Jesucristo, es muy parecida a la expresión de David a Dios cuando le decía: delante de ti no soy nada y puedes hacer de mí lo que tú quieras, aún si es necesario quitarme la vida, pero siempre hacer tu voluntad, nunca la mía. Amén. ¿Estás dispuesto a que, estando en el cine o en algún otro lugar, que Dios te diga adórame, serías capaz de postrarte a adorar a Dios en el cine? ¿Estarías dispuesto a adorar a Dios en el lugar en el que estés? Amén. Yo le dije en alguna ocasión que yo comencé sirviendo a Dios no en un internado preparándome. Yo comencé sirviendo a Dios en las calles, predicando en los camiones, en los microbuses, en el metro, y tomaba mi guitarrita y me ponía a cantar 2, 3 canciones, y luego mi amigo, otro hermano de la iglesia, compartía, o a veces me tocaba a mí compartir. Y claro que no pedíamos dinero. Hoy hay gente que creo que hace eso, me han dicho, y que piden dinero, ¿verdad? Se echan unas canciones cristianas y le piden dinero a la gente. No, nosotros, no, ¿qué ibas a pedir si te despreciaba? En mi tiempo la gente no crea que era como ahora. Ahora hay mucha más tolerancia. En mi tiempo, a mí todavía me tocó que me hicieran cosas feas, que para qué le digo, pero mucho menos que nos dieran una moneda, pero predicábamos y cantábamos. Y muchas veces en la iglesia es muy fácil dar gritos de júbilo, y es muy fácil danzar, y es muy fácil alabar a Dios, pero hazlo allá afuera, hazlo en la calle. Algún día tendremos esa fuerza espiritual para hacerlo en la calle y en cualquier lugar donde el Señor nos pida que lo hagamos. Bien, número 2, la alabanza y la adoración es un arma contra el diablo. Salmo 138, verso 1 al 5. Mire que David se presentó en esta misma situación. Con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. En el hebreo original, dioses es espíritus o demonios. Y en presencia de los dioses te cantaré alabanzas, o de los espíritus te cantaré alabanzas. David buscaba un público no cristiano, no converso, sino inconverso, no la congregación, sino delante de los dioses, de los demonios que buscaron su adoración.
delante de los dioses, delante de los espíritus o delante de los demonios. Dice la escritura que David adoraba a Dios. Déjeme decirle que una de las armas en la liberación es la alabanza y la adoración. No todos los espíritus ni los demonios salen con oración. Algunos salen con pura alabanza y adoración. Eso era lo que hacía David. David, dice la escritura, que cuando el espíritu inmundo venía sobre Saúl, lo que hacía David, no dice que se ponía a orar por él y a reprenderlo. Tomaba su arpa y empezaba a adorar a Dios. Amén. La alabanza y la adoración producen liberación. Y mucha gente que tiene entidades espirituales en ellos, que no son de Dios, cuando tú estás alabando y adorando a Dios, muchas veces se manifiesta en sus vidas esto. Y lo que tú tienes que hacer muchas veces no es reprenderlos, no es atarlos, no es querer liberarlos, es ponerte a alabar y adorar a Dios. Y se van a ir. Eso era lo que sucedía con Saúl. David adorando y alabando a Dios creaba un ambiente de liberación. En nuestra casa, cuando practícalo en alguna ocasión, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay altercados en la familia, pon alabanzas y adoración y ponte tú a cantarle a Dios y vas a ver que una paz va a sobrecoger el ambiente de tu casa y va a haber liberación de conflictos, liberación de problemas. ¿Querías decir algo? Sí. Y para sanar también. Pero eso, Max, lo comentamos hace un par de semanas, ¿verdad? Como, de hecho, yo hice alusión a que en todas las iglesias, me refería a mi experiencia como pastor, en todas las iglesias donde he estado, no ha habido una sola donde el área más difícil es la música. No te imaginas, con los sugieres siempre hay detalles, con los grupos de oración, de evangelismo, etcétera, etcétera, de niños, siempre hay dificultades. Pero hay una guerra constante y permanente aquí, en la música. ¿Por qué? Dijimos porque el diablo siempre está peleando por este lugar, un lugar que él sabe que perdió, un lugar que él sabe que ahora nosotros vamos a ocupar aquí y en los cielos, porque parte de lo que haremos en el cielo no es lo único que haremos, pero será parte, estaremos, dice la escritura, alabando y adorando a Dios. Entonces, sí tiene mucho que ver, por eso también mencioné que mucha gente que tiene entidades espirituales en ellos, negativas, cuando hay alabanza y adoración muchas veces se manifiestan los demonios en ellos, los espíritus. Y lo que tenemos que hacer en esos casos es seguir alabando y adorando a Dios, porque hay liberación a través de la alabanza y la adoración. También hay gente que amerita administración, sí, pero mucha gente solo con la alabanza es suficiente. Amén. Es una de las armas contra el diablo. David la usaba mucho para ello. Él ya había tenido experiencias espirituales muy fuertes y Dios le había dado la victoria de esa manera. Número 3, la alabanza y la adoración es un estilo de vida. Salmo 63, 5 al 6. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. Es decir, que no crezcamos
en la iglesia y en la obra del Señor pensando que voy a alabar a Dios el domingo a las 10 de la mañana o a las 12. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. Tienes que crear formas, especialmente una disciplina en la que tú le tributas a Dios alabanza y adoración. Dios no te va a levantar de la cama, te va a agarrar de la camisa y te va a levantar y te va a decir cántame y alábame. No, eres tú quien tiene que programarte para apartar tiempos para Dios y hacer de ello un estilo de vida. Por eso lo que dice la Escritura es que aún en nuestro lecho, aún cuando vamos a descansar y a dormir, alabemos y adoremos a Dios. Sabe que hoy está comprobado por los neurólogos, por la ciencia, una persona que no tiene disciplina para dormir, que no tiene un orden para dormir, que no tiene tiempos para dormir correctos, es una persona que va a tener siempre problemas de inteligencia. La gente que duerme bien, está comprobado que es más inteligente que la gente que no puede dormir. Por eso David era más inteligente que Saúl. Dice David, a su amado dará Dios el sueño. Porque David dormía bien, pero era el resultado de irte a tu lecho alabando y adorando a Dios para que pudieras tener el descanso que necesita tu cuerpo. Una persona que no duerme bien, que no descansa bien, tiene conflictos, tiene problemas. Y este experimento lo hicieron con los niños. O sea, los niños que no tienen sus horas promedio de dormir, les cuesta muchísimo estudiar al otro día, les cuesta muchísimo concentrarse, retener la enseñanza. A un niño que tiene su hora de dormir, su hora de levantarse y un periodo regular para dormir. Si tienes problemas para eso, inténtalo de esta manera. Ponte a adorar y alabar a Dios cuando te vas a dormir y tu descanso será agradable. Te vas a levantar con una mente brillante, con una mente despierta, con una mente a la expectativa de algo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida siempre. Bien, amén. Entonces dijimos, la alabanza y la adoración son un estilo de vida. No es para ciertos momentos o exclusivo de la iglesia, es para cada momento de nuestra vida. Y no importa cuál sea, por supuesto que hay momentos más profundos que otros, ¿verdad? Por supuesto que no es lo mismo ir en el transporte público alabando, adorando a Dios en medio de la gente, que estar en un lugar solo, íntimo, en el que tú estás teniendo con Dios comunión. Por supuesto que no es lo mismo, pero lo puedes intentar. Amén. Bien, vamos a continuar con la lección número 9. La lección número 9 tiene que ver con el diseño de la restauración. Yo no sé si usted va notando o se va dando cuenta que cada una de estas lecciones tiene que ver con aspectos profundos sobre el origen de muchos aspectos de la vida cristiana y de la relación que tenemos con Dios, que prácticamente tienen que ver con el origen de todas las cosas o la forma en la que en el principio Dios quiso manifestarse al ser humano. Entonces, el diseño de la restauración, como el de la alabanza, dijimos como el del matrimonio, etcétera, todos los que hemos visto hasta hoy, tienen un origen. Y el diseño de la restauración también lo tiene. Y vamos al pasaje base de esta lección, es Isaías 58, verso 9 al 12. Isaías 58, verso 9 al 12. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo
el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de las generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles, donde habitar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué te toca restaurar? Dice la escritura, ruinas, brechas, calles, cimientos. ¿Qué te toca restaurar a ti? Amén. Diga conmigo, es un tiempo de restauración. Como nunca antes, la restauración, como acabamos de ver, la alabanza y la adoración, como cada uno de los diseños, como nunca antes, estamos teniendo más comprensión de esas verdades de la Escritura, porque es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios quiere que tú entiendas que parte de su esencia, parte de su naturaleza, Él es restaurar. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia de Dios restaurar. Porque Dios, ¿quiénes vienen conmigo a las clases los sábados? Hay algunos que vienen. Mire, ahí viene un buen grupo. Dijimos que Dios es la causa creadora y Él es la causa continua. Dios crea las cosas, pero Dios les da continuidad o les da mantenimiento. Es decir, más allá del esfuerzo humano porque las cosas se mantengan hasta los tiempos establecidos por Dios, es Dios el que las mantiene. Es Dios el que las sostiene. Es Dios el que hace que sigan funcionando hasta lo posible. Cuando me refiero hasta lo posible, hasta la comprensión del ser humano de su existencia de tal o cual cosa dentro de la creación. Entonces Dios es la causa continua, como es la causa creadora. Dios sabe que se van a descomponer las cosas, Él lo sabe. Dios sabe que las cosas no se van a mantener en su estado original, Dios lo sabe. Dios sabe que los seres humanos vamos a ser irresponsables con lo que Él ha hecho perfecto, Dios lo sabe. Amén. Y lo que hace Dios es darle mantenimiento. Iglesia, no importa qué pase, cuántas cosas escuchemos. A veces escuchamos, por ejemplo, del agua. Yo he escuchado por mucho tiempo, es que para tal año ya no va a haber agua potable. Y hace un par de años descubrieron en el desierto del Sahara exactamente el tamaño del desierto del Sahara. Tiene un banco de agua en sus profundidades limpia, pura. Y dicen los hebreos que descubrieron esto, los judíos que descubrieron esto, dicen, bien dice la escritura, que Dios haría fuentes en el desierto, ríos en el sequedal. Y nosotros vemos el desierto y vemos que se está acabando el agua, pero Dios tiene recursos para darle mantenimiento a esto, para que se sostenga hasta los tiempos apocalípticos. Entonces, parte de la esencia de Dios es restaurar, es hacer que las cosas puedan funcionar. Y nosotros tenemos que entender esto, que fuimos llamados a restaurar. Fuimos llamados a cumplir el propósito que Dios tiene para la creación. Muchos de nosotros
hay cosas y hay áreas en las que hemos sido llamados a ser restauradores. Si usted ha tenido la experiencia de restaurar a un niño, a un joven, a una mujer, un matrimonio, una persona adulta, a un anciano, si usted ha tenido la experiencia de restaurar algo material, algo físico. Yo tengo un amigo que ya es una persona de 60 años y él estudió conmigo en el internado, y él dice que su propósito de vida es sembrar 1000 árboles. 1000 árboles, y hasta hace unos años que lo vi llevaba 400 y tantos árboles. Le digo, pues ya con 60 años no sé si alcances, ¿verdad? Le digo, pero yo te ayudo con 50. Yo ya me he sembrado, yo creo que más de 50 árboles, le digo, así que si cuentan, ahí cuéntatelos. No, dice, esos yo los tengo que sembrar. Pero todos hemos tenido la experiencia de tratar de restaurar algo, de tratar de reponer algo, de restablecer algo dentro de la creación, algo material. Pero la restauración espiritual, la restauración del alma de un niño, de un joven, de una persona, iglesia, eso está por encima de cualquier cosa. Amén. El otro día tengo una hija, mi hija la mayor es así media preocupada por la creación. Bueno, ella estudió sociología y conoce mucho de esos temas. Y nos invitó a cenar el otro día y fuimos con ella a cenar, y yo pido mi popote para el refresco y ella no pide popote. Dice, papá, ya no uses popote, tómatelo así. Y le digo, ya sé por dónde vas, le dije, pero te voy a decir algo, la vaquita marina no me interesa nada. Mientras yo siga viendo niños abortados, mientras yo siga viendo niños maltratados, niños pidiendo en las calles dinero, limpiando parabrisas que son imagen y creación de Dios, yo no voy a hacerle caso a nada de eso hasta que esos niños sean restaurados, sean imagen de Dios. Amén. Y a ella no le gusta que yo sea así. Le digo, pero Dios me llamó a mí a restaurar el alma del ser humano, a restaurar el espíritu del ser humano. Hay gente que se dedica a hacer eso, que qué bueno que lo hacen, ¿verdad? Pero porque también es creación de Dios, pero cada uno tenemos algo que restaurar. Por eso le dije hace un momento, ¿qué le toca restaurar a usted? Calles, ruinas, cimientos. ¿Te ha tocado restaurar cimientos de una relación que comenzó bien y de repente después de 20 años se empieza a hacer pedazos la relación? Y tomas ese matrimonio y le dices, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde empezó todo esto? Y restauras los cimientos otra vez y vuelves a construir sobre ellos relaciones. Hay muchas cosas a las que hemos sido llamados a restaurar. Dios quiere que hagamos esa parte que Él hace constantemente en la creación y en el ser humano. Dice la escritura que un día un hombre tenía una mano seca. Había entrado Jesús a la sinagoga y el hombre entró con su mano seca, y dice la escritura que el Señor Jesús lo puso de pie delante de toda la sinagoga para que lo vieran a un hombre que necesitaba ser restaurado. Y dice la escritura que el Señor Jesús le dijo, extiende tu mano. El hombre extendió su mano y dice la escritura, y le fue restaurada su mano. En el griego original dice, y le fue dada una mano nueva, porque la forma en la que Dios restaura es que Él hace nuevas las cosas. Nosotros no podemos hacer nuevas las cosas. La expresión para nosotros la usa la escritura cuando dice que estaban los discípulos remendando sus redes. La palabra remendar también es una palabra griega que quiere decir reparar, como la gente de antes, ¿verdad? Que
remendaba los calcetines o las rodillas de los pantalones, remendar las redes. No estamos haciendo nueva la red, no vamos a hacer nuevos los pantalones. El hombre está limitado en la restauración. Lo que hace es que repara, lo que hace es que está componiendo algo que se descompuso. Le está tratando de dar funcionabilidad a algo que dejó de funcionar de la manera correcta. Dios restaura y hace nuevas las cosas. Nosotros solo reparamos. Pero ¿qué es aquello que podemos reparar? ¿Qué es aquello que podemos restaurar? ¿Qué es aquello que podemos remendar? Yo le dije en alguna ocasión, cuando hablé un poquito sobre el matrimonio, sobre la restauración en el matrimonio, yo le decía a usted que el prefijo re en la Biblia siempre quiere decir regresar a un estado original. Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios restaura, cuando Dios llama a una reconciliación, o se refiere al misterio de la reconciliación, se refiere a regresar a un estado original. Eso solo lo hace Dios. Nosotros podemos reconciliarnos y tal vez estamos bien, pero nunca se nos olvida. Estamos bien, pero siempre está latente la idea del reproche, la idea de la queja, de traer a la memoria las cosas antiguas. Dios no. Dios, cuando restaura, dice la Escritura, que Él no se acuerda de nada. De nada. Arroja a lo más profundo de la mar las cosas que hicimos. Lo que Él restauró en nosotros, Él no tiene memoria sobre ello. Nosotros somos distintos, porque nosotros reparamos o remendamos. De todas maneras hemos sido llamados a cumplir esa función. Amén. Vamos a nuestra lección. Inciso A. ¿Quién puede ser restaurador? Vamos a ver estos tres aspectos. ¿Quién puede ser restaurador? Inciso B, vamos a ver las acciones para la restauración. Las acciones para la restauración. Inciso C, ¿qué se debe restaurar? ¿Qué es lo que se debe restaurar? Vamos a dar algunos principios fundamentales y bíblicos de cosas que debemos restaurar y que Dios nos está llamando a hacerlo, más allá de lo que de forma personal podemos hacer en algunos de los aspectos que acabo de mencionar. Porque hoy en día mucho se habla de la restauración. Por todos lados existe un mover restaurador hacia la iglesia. Y estos no solo habla más que los últimos tiempos están presentes hoy en día, porque digo que el mover restaurador nos habla de los tiempos. Vea lo siguiente. ¿Por qué estamos hablando de los tiempos finales y la restauración tiene que ver con esto? Isaías 49:8, porque va a haber una restauración de la tierra. La escritura se refiere a que la tierra será restaurada, pero la tierra no puede ser restaurada si no se descompone totalmente. La tierra no puede entrar a un proceso de restauración si no llega un momento cataclísmico de descomposición. Usted sabe que el sol todos los días está muriendo. Todos los días está perdiendo masa el sol, y que los científicos no se explican por qué, cómo y qué hacer para frenar esa descomposición que hay en el sol. Solo por mencionar uno de los aspectos de la restauración de la tierra, porque la Biblia nos habla de que el sol se oscurecerá. El sol va a perder totalmente su fuerza, y no es una, iglesia, no es una teoría que no tenga bases, es una teoría que se puede demostrar. Usted sabe que
es muy probable, hay ciertos vestigios de que hubo una era glaciar, una era de hielo antes de la nuestra, y que mucho se habla de una posible era de hielo en el futuro. Es decir, que de una forma cíclica venimos de una era glaciar y posiblemente entremos a una de ellas, como ya sucedió en el pasado. Y le digo que no es nuevo porque la Escritura nos habla de ello. Entonces, ¿cómo va a venir una restauración de la tierra? Pues tiene que descomponerse, tiene que dejar de funcionar de la manera como Dios la creó, aunque Él la esté manteniendo. Dijimos que la forma en la que Dios la mantiene es por el cumplimiento de las promesas, pero que se va a tener que descomponer totalmente, por supuesto. Amén. Una de las teorías sobre el futuro, usted sabe que cada vez las parejas tienen menos hijos o no tienen hijos o no se casan simplemente las personas, y hay una teoría de que posiblemente en el futuro las mujeres no necesiten a los hombres para reproducirse. Y es una teoría basada en el hecho de que hay especies que han alcanzado su reproducción sin un macho. Y los científicos a esto le llaman evolución. Yo siempre doy una explicación distinta. Yo me refiero a una mutación que es muy distinto a la evolución. Es una mutación en la creación que posiblemente en el futuro suceda eso con los seres humanos. Ni el hombre ni la mujer necesiten pareja para reproducirse. Pues parte de la descomposición de la creación. Y va a llegar un momento donde va a haber una restauración de todo esto. Claro que sí. Y conoceremos el origen de todas las cosas, por supuesto. Pero esto es lo que vemos en la Escritura, que si Dios habla de una restauración en la tierra, es porque habrá una descomposición prácticamente en todas las cosas de la creación. Y luego Nahum capítulo 2 verso 2 nos habla de la restauración de la gloria. La restauración de la gloria tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con las cosas que expresan la grandeza de Dios, la esencia de Dios, la gloria, la doxa de Dios, la espesura de lo sublime y lo máximo que hay en Dios. Está en toda la creación explícitamente impuesto por Dios, manifiesto por Dios en toda la creación. Decimos, por ejemplo, que una manzana está en su punto cuando no está verde o cuando no está pasada. Está en su punto, es decir, que ahí la manzana alcanzó su máxima expresión de gloria. Eso le da gloria a Dios. Cuando tú alcanzas tu máximo potencial en algún área, cuando tú desarrollas tus talentos al máximo, ahí le estás dando gloria a Dios. Amén. Porque a veces pensamos que la restauración de la gloria tiene que ver con alabanza y adoración. No, eso tiene que ver con restaurar el tabernáculo de David, que lo vamos a ver aquí. La restauración de la gloria es que toda la creación alcance su plenitud. Que como hemos visto, la creación va en deterioro, aún el ser humano. Nos referimos al ser humano en la Biblia que llegó a vivir 900 años, 800, 600, 700. Decimos, bueno, y ahora estamos reducidos a, ¿qué le gusta? ¿70 años? Los más robustos hasta 80, dice la Escritura. Su mamá 90. Sí, siempre hay la excepción a la regla, pero el promedio 75. ¿Mandé? Ya subió más el promedio de vida, 80.
pero perdimos la gloria de Dios. Lo que le da gloria a Dios es que cada aspecto de la creación alcance su máxima expresión. Una de las razones por las que mi hija no usa popotes para beber es porque dice que para el 2050 habrá más plástico en el mar que peces en el mar. Y le digo, va a ser curioso, ¿no? Irnos a pescar y en lugar de sacar un pez, sacar una botella de coca de plástico. Va a ser cómico todo eso, pero sucederá posiblemente. Cada vez se va a ir reduciendo más las especies, se van a ir deteriorando, van a ir viviendo cada vez menos tiempo, posiblemente, como nos ha sucedido a nosotros. Aunque la ciencia cada vez está tratando de hacer que el ser humano viva más tiempo, y en ese sentido, pues damos gracias a Dios por la ciencia que cada vez se encuentra más cura para enfermedades que reducen mucho la calidad de vida del ser humano, pero finalmente está limitado el ser humano. Y como en esa área lo puedes ver en toda la creación, llegará un momento donde la gloria será restaurada. La gloria de Dios será restaurada. Verás realmente cómo fue toda la creación. Amén. Verás que el león no era como lo conocemos hoy en día. Posiblemente nos toque ver al mamut de la era glaciar, o nos toque ver al unicornio en la mitología griega, supuestamente. No hay evidencias científicas del todo de ello. Por ahí hay algunas cuantas, pero no son confiables todavía. Veremos muchas especies. El leviatán del que habla el libro de Job, el leviatán que tiene que ver mucho con los monstruos marinos, con los dinosaurios, posiblemente. Y ver la creación en la gloria de Dios, en su máxima expresión, va a ser glorioso. Amén. Y Dios nos va a permitir verlo. Es parte de la restauración que está por venir al mundo. Zacarías 9:12, la restauración de posición. Zacarías 9:12 nos habla de la restauración de la posición. ¿Por qué nos referimos a la caída del ser humano? ¿Qué quiere decir cuando decimos que el ser humano cayó en el Edén, cayó en el huerto? ¿A qué nos referimos? ¿Cayó en qué sentido? Cayó de una posición que él tenía. Iglesia, prácticamente nada en la creación pierde su esencia, nada. El perro siempre es perro, el árbol siempre es árbol, la hierba siempre es hierba, pero el ser humano puede nacer como ser humano y terminar como un animal. Hace unos días escuché que murió el multihomicida en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Charles Manson, de quien se inspiró Marilyn Manson, ¿verdad? En el multihomicida y obviamente Marilyn Monroe, y en este multihomicida Charles Manson, que tú escuchas esas historias aterradoras y dices, ¿cómo puede haber una mente tan maquiavélica para hacer eso? Pues existe. Y como esa hay muchas. Apenas escuchamos la nota hace unos días de una muchacha en Zacatecas que mató a su mami. Las matricidas de los que habla la Biblia, o de los parricidas en Estados Unidos también, la mató y la enterró en el jardín. Esto fue en Zacatecas, esto no fue en Estados Unidos. Y rentó la casa y les dijo a los que estaban rentando la casa, les dijo, si les llega un mal aroma es que enterré mi perro Doberman en el jardín, pero no se preocupen. Y ya después empezaron a buscar a la mamá, a buscarla, y ¿cuál perro Doberman? Bueno, no sé si así le decía a la mamá, pero era la mamá en el jardín.
Y el ser humano es el único que pierde su posición de ser humano y la baja a un animal. Tú no ves que un animal se convierta en hierba. El ser humano sí pierde su posición. Entonces la posición que el ser humano tenía en el Génesis, en el principio de todas las cosas, va a ser restaurada. ¿Por qué es tan importante entender esto, iglesia? Porque la posición nos ejemplifica el diseño original de Dios. Por eso la escritura se refiere a un primer Adán y a un postrer Adán. A un primer Adán que no pudo conservar la posición de gloria que Dios le había dado, y a un postrer Adán que pudo demostrar cómo hubiera sido si ese primer Adán no hubiera caído de esa posición. El postrer Adán, dice la escritura, que fue perfecto. El primer Adán fue alma viviente. El postrer Adán, dice la escritura, espíritu vivificante. Note que no dice la Biblia el segundo Adán, el primero y el postrero, refiriéndose a que posiblemente hay más Adanes. Bueno, en la escritura hay varias referencias, pero lo que nos quiere dar a entender la escritura es que vamos a volver a conocer esa posición que tuvo Adán en el principio. Te vas a sentir así, perfecto, como se sentía el primer Adán. ¿Sabes cuáles son las evidencias bíblicas de cómo fue el primer Adán? Las vemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús pudo mostrar cómo era ese primer Adán. Dice la escritura que la creación se sometía a Jesús. ¿Quién es este? Dice la escritura que los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Que la creación se le somete, la creación le obedece a él, porque esa era la posición que tenía el primer Adán. Sí, Adán no tenía que ir a pescar como nosotros. Adán le hablaba a un pez y el pez salía del mar y se rendía a él. Y le decía, cómeme. Y se lo comía el Adán. Porque es lo que tú ves cuando el Señor Jesús encuentra a los discípulos pescando en el mar y pasan, dice la escritura, todo el día y toda la noche y no pescan nada. Y no había nada. Hasta que el Señor Jesús entra al mar y los peces ven la gloria del Adán perfecto. Y cuando ven que está el Rey de Reyes en el mar, se rinden ante él y van y le llenan toda la barca. Yo haría lo mismo. No perdería la oportunidad de estar de cerca del Señor Jesús. Amén. Ahora el humanismo nos quiere sensibilizar mucho hacia la creación y nos desensibiliza para amarnos como seres humanos. Totalmente errado, porque vemos al Señor Jesús comiendo pescado con sus discípulos, que es el Adán perfecto.
Y lo vemos haciendo, teniendo el estilo de vida que nosotros tenemos. El mismo Señor Jesús les dijo: vino Juan que no comía y no bebía, que era vegano. Dijeron: demonio tiene. Vengo yo que como y bebo, y me dicen comedor y bebedor de vino. Pero lo que va a hacer que nos sostengamos en las promesas de Dios es entender que Dios tenía un diseño para todo. El ser humano, yo le decía a la iglesia el domingo estaba hablando de la historia del rico y Lázaro, y dice la escritura que Lázaro fue llevado al cielo por los ángeles. Y hay una teoría celta que dice que cuando muere una persona, 2 perros lo acompañan hasta la puerta del cielo. Y mucha gente cree eso. Y yo le decía a la iglesia: yo, aunque fueran perros pastor alemán, yo prefiero que los ángeles me lleven de aquí hasta las puertas del cielo. Porque dice la escritura que Lázaro fue llevado por ángeles, no por perros. Hubiera dicho la escritura, ¿verdad?, que somos llevados por perros a la puerta del cielo. No, dice por ángeles. Y yo prefiero creerle a Dios. ¿Mande? Amén. Sí, sí, es la misma idea celta. Sí, pero yo prefiero que los ángeles me lleven. Pero siguiendo con esta idea, ¿verdad?, que menciona Max sobre cómo estamos desenfocando, porque no conocemos el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es perfecto. El del ser humano, iglesia, por más buena que sea la idea, por más sofisticada que sea, no tiene nada que ver con el diseño original de Dios. Y yo siempre animo a la gente a que nos adaptemos a lo que Dios dice, y no que lo que Dios dice nosotros lo adaptemos a como queremos vivir. Amén. Dios no se equivoca, iglesia. Y si Él estableció la restauración de la posesión, es porque en algún momento el ser humano la perdió. Por eso cuando hablamos de la cuarta dimensión de la materia, esta es tal vez la mejor forma de entender cómo no dimensionamos lo que era el primer Adán, el nivel en el que se movía el primer Adán, porque vivimos en una dimensión distinta. Por ejemplo, los perros o los caballos, ellos se mueven en una segunda dimensión. Los seres humanos nos movemos en 3 dimensiones, que es altura, anchura, profundidad. Son nuestras 3 dimensiones. Es decir, que yo entiendo que no puedo atravesar esa pared, yo entiendo que no puedo estar aquí y en el zócalo a la misma vez, etcétera. Son dimensiones de la materia. Los caballos, los perros se mueven en 2 dimensiones. Por ejemplo, si tú subes un caballo a un tráiler o a un tren, el caballo piensa que se están moviendo los árboles que pasan a su alrededor. Él no piensa que es él el que se está moviendo. Él piensa que son los árboles, y los árboles no se mueven. Los árboles están estáticos ahí. El que se está moviendo es el caballo. No lo va a entender porque él se mueve en una segunda dimensión. Por eso cuando la escritura se refiere a que la dimensión del espíritu le es locura al hombre, se refiere a eso, a que nuestra dimensión de la materia, como son 3, la dimensión del espíritu nos es locura. Es una locura pensar siquiera que un día el león no era agresivo, porque la dimensión del espíritu era la que gobernaba el huerto. Ahora, yo le he dicho a usted que el huerto no es necesariamente un lugar. El huerto es un ambiente. Es un ambiente. De hecho, es una teoría que es demostrada, porque hasta hoy no se ha encontrado el lugar donde supuestamente estuvo el huerto.
Se sigue buscando dónde posiblemente pudo haber estado el huerto del Edén. Hay quien dice que una parte de Irak, de Irán, por ahí está el lugar donde estuvo el huerto. Pero realmente el huerto no era un lugar, el huerto era un ambiente. Era el ambiente de la presencia de Dios. Cuando el ser humano cayó, ¡pau!, se fue la presencia y se acabó el huerto. Porque lo que le daba sentido al huerto, a Adán y a Eva, era la presencia de Dios permanentemente ahí, que se paseaba en medio de ellos. Cuando ellos caen, se regresa a la presencia al cielo y deja de ser huerto. Entonces esa era la posición que tenía Adán. Es la posición que tú ves en Cristo. Tú ves la posición en Cristo de el Adán perfecto y ves el diseño original de Dios. Ves a un Jesús totalmente atípico. Yo siempre, cuando enseño liderazgo, a veces aunque lo enseñe en grupos no cristianos, yo me refiero al Señor Jesús como el líder más grande que jamás haya existido en el mundo. Pero en cualquier aspecto que tú quieras ver a Jesús, Jesús está por encima del promedio del ser humano que jamás haya existido. ¿Por qué? Porque era perfecto. ¿Por qué? Porque estaba modelándonos a el primer Adán, sin caída. Vemos después, ¿verdad? Dice la Escritura que por nosotros se hizo pecado, por nosotros tuvo que caer y conocer el pecado sin haberlo practicado, por la redención del ser humano. Pero Él siempre fue perfecto y nos modelaba las actitudes perfectas del ser humano. No ves a un Jesús con miedo nunca. Nunca ves a un Jesús acobardándose, pusilánime. Nunca ves a un Jesús haciendo cosas que van en contra de la esencia de Dios, nunca. Y vaya que muchas veces estuvo en situaciones complicadas y siempre hizo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Amén. Dios va a restaurar la posición. Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas, juntamente con Mateo 17:11, son pasajes que hablan de la restauración de todas las cosas. ¿A qué nos referimos con la restauración de todas las cosas? Nos referimos otra vez al diseño original de Dios en todo, pero no solamente en la forma material, sino también en el ámbito almático y en el ámbito espiritual. Yo siempre le digo a las personas cuando doy mi curso de padres entrenadores, siempre les digo que después de ese curso van a ver a los niños de una manera distinta. Porque muchos de nosotros vemos a los niños como un chamaco, un escuincle, un muchacho, pero Dios no lo ve así. Dios no ve una semilla de naranja como una semilla. Dios no ve un pez como un pez. Dios ve dentro de un pez un cardumen. Dios ve dentro de una semilla una huerta de naranjas. Dios ve dentro de un niño una familia, un pueblo, una nación. Amén. Y la manera como Dios ve las cosas es como tenemos que aprender a verlas. Y en esa medida te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que hay que restaurar, muchas. Algunas estarán a nuestro alcance, otras no. Algunas hemos sido llamados a hacerlas, a otras no. Yo le he dicho a algunas personas, para mí es muy difícil restaurar, por ejemplo, a un adicto. Me cuesta restaurar a un adicto. Y hay gente que tiene una pasión por restaurar a los adictos a alguna cosa, y que tienen esa empatía, esa identidad, y buscan restaurar a la gente con adicciones. Les digo, a mí me cuesta mucho, pero hay otras cosas a las que he sido llamado a restaurar, y esas las hago con una pasión y con un gozo, con un sentido del deber impresionante. ¿Por qué? Porque fui llamado a eso.
Entonces la restauración de todas las cosas es para este tiempo. La próxima semana vamos a ver quiénes son los que pueden restaurar, quiénes han sido llamados a restaurar. Cómo por más que salgan personas a decirnos que hagamos esto, que cuidemos lo otro, que trabajemos en tal o cual cosa, no pueden restaurar. Es el hombre edificando polvo sobre polvo, polvo sobre polvo. Los que realmente han sido llamados a restaurar, usted se va a dar cuenta quiénes la próxima semana. Póngase de pie, vamos a alabar y adorar a Dios. Dice la Escritura que esta es otra de las restauraciones de los últimos tiempos. Dice la Escritura que será restaurado, dice el libro de los Hechos, será restaurado el tabernáculo de David. Restaurar el tabernáculo de David no se refiere a el tabernáculo físico, no se refiere al templo de Salomón. El tabernáculo de David es la alabanza y la adoración. Ese es el tabernáculo real. Dice la Escritura, David hablando, dice que hay momentos donde él recuerda cuando ya llega a ser una persona mayor, que ya no le da el cuerpo, no le dan las habilidades físicas para hacerlo, pero dice que él recuerda cómo conducía al pueblo en alabanza, entre voces de júbilo, de alegría. Él recordaba cómo en algún momento él fue el director de alabanza, cómo podía dirigir al pueblo hacia Dios. La restauración del tabernáculo de David es alabarle y adorarle. En tiempos donde lo que menos vas a querer hacer es eso. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en nuestra mente. Cada vez más vas a luchar por tener control de tu mente, cada vez más. Es muy difícil ahora que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan control de su mente. Su mente divaga mucho, tiene muchas cosas flotantes porque está constantemente en el internet, constantemente en las redes, constantemente en actividades que rompen su enfoque muy fácil, y le cuesta mucho al niño, al muchacho, le cuesta mucho concentrarse en algo. La alabanza y la adoración, si hay algo que hacen, es que rompen tu enfoque hacia todas las cosas triviales de la vida y te enfocan hacia la esencia de la vida, que es Dios. David era un rey. David era la persona más sobresaliente del pueblo de Israel. Pero hacía a un lado su corona de rey, hacía a un lado sus compromisos como rey, y se ponía a alabar y adorar a Dios como un niño. Como un niño. ¿Por qué? Porque esa era la esencia de su reinado, Dios. La restauración del tabernáculo de David es que la alabanza y la adoración sean un estilo de vida permanente. Mientras tengas eso en tu vida, mientras cultives esta verdad, este diseño en tu familia, tendrás una familia enfocada, tendrás una familia sana, porque dormirán bien, porque se levantarán con la mente fresca, porque estarán aún. Hay una lección que a veces comparto sobre lo que sucede cuando tú estás dormido. ¿Qué pasa cuando estamos dormidos? Pensamos que no pasa nada. Pasan muchas cosas, porque acuérdese que el inconsciente no duerme nunca. El cuerpo descansa, el inconsciente no. Fue diseñado para adorar a Dios. Adorar a Dios aún en tu lecho, dice la Escritura.
Eso hace que tengas vidas saludables, inteligentes, brillantes. Amén. Levante sus manos y adore a Dios. Vamos a adorar al Señor.
Él se ha bajado de su altar para ir hombro con nosotros, para ir platicando y haciendo el camino mucho más ameno. Entendamos en nuestro corazón, tomemos en nuestro corazón una vida de alabanza, una vida de adoración a cada respiración que nuestros pulmones den. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Y queremos hablarte a ti una